Hoy en nuestro espacio de psicología vamos a hablar de un tema un tanto triste, pero que al fin y al cabo forma parte de la vida y debemos asumir y afrontar, incluso madurar con él. Hablamos de la pérdida de seres queridos que en algún momento pues nos llega y buscamos la forma de que, que nos ayude a madurar y que este proceso no se alargue más de lo necesario. Para ello vamos a hablar de duelo con nuestra psicóloga Catalina Fuster. Buenas tardes. Buenas tardes. Como digo, es un tiempo triste, pero al fin y al cabo forma parte de la vida, ¿no, Catalina? Efectivamente. Además, de alguna manera, cuando nos referimos al duelo, la primera idea que nos surge y con la que lo vinculamos es con la muerte, ¿no? con esa pérdida de un ser querido, de una persona cercana, y hablamos de duelo en esos términos. Pero el duelo es cualquier proceso de pérdida. No solamente los procesos de pérdida que se producen por el hecho de que alguien fallezca, sino, por ejemplo, se habla cada vez más del duelo en una separación, por ejemplo, del duelo que a veces algunos padres, algunas madres tienen que hacer cuando un hijo o una hija se marcha y se marcha más o menos lejos. Hay muchos procesos y muchos matices que estarían englobados dentro de esa idea, de esos fenómenos que afectan a la parte psicológica, a la parte social y a veces incluso también a la parte económica, al ámbito económico de las personas o de las familias. Eso podríamos decir que entendemos lo que es un duelo en el mundo de la psicología, ¿no? Efectivamente, sería ese conjunto de cambios psicológicos, psicosociales o, como hemos dicho, incluso sociales y económicos que van vinculados con la pérdida. Por ejemplo, cuando hablamos de una muerte, sabemos que los familiares de la persona que fallece, después de haber pasado todo el proceso, al cabo de unos días X, tienen que hacer toda una serie de trámites, por ejemplo, ¿no? Y todos esos trámites pues también conllevan una carga pues fundamentalmente emocional de lo que supone tener que estar resolviendo, tener que estar haciendo toda una serie de actividades y de acciones concretas para hacer que el rastro de esa persona, la presencia de esa persona, poco a poco tienda como a desaparecer, ¿no? Porque pues les damos de baja de ciertos sitios, les quitamos de determinados registros, entonces es como si tuviéramos que hacer desaparecer lo que ha sido esa persona, con lo que eso supone de negarlo, de intentar evitarlo, porque resulta altamente doloroso. Entonces, algunas personas confunden duelo con un luto, pero no tiene por qué ser lo mismo. Son dos cosas diferentes y al mismo tiempo complementarias. Ya hemos dicho lo que significa o a lo que se refiere el duelo. El luto sería todos los rituales que la sociedad elabora como para llevar a cabo esa despedida y ese proceso en el cual nos desprendemos y nos alejamos de esa persona. El luto habitualmente sí que va vinculado con la muerte, ¿no? Hablaríamos de que forma parte del luto, por ejemplo, pues lo que durante mucho tiempo se ha hecho, que es el vestir de negro, por ejemplo, tanto si es en los días de funeral, entierro y demás, como si es durante un tiempo posterior. Eso formaría parte del luto. De hecho, se suele decir, esa persona va de luto por el hecho de que vista de color negro. Todos los rituales de despedida, el acompañamiento a la familia, si vamos a estar en un tanatorio, si realizamos algún tipo de celebración religiosa, de ceremonia de enterramiento, todos esos rituales son los que vienen definidos por la idea de luto. Llega la pérdida, es un mal momento, se da por hecho que vamos a estar tristes. ¿En qué momento puede volverse? Porque dice, mira, cogió una depresión, supongo que la palabra cogió dará hasta gracia, o en qué momento el duelo o la pérdida puede volverse como una patología, un casi enfermizo. Bien, lo primero que deberíamos decir es que actualmente vivimos en una sociedad donde nuestra idea de muerte es un tanto extraña. ¿A qué me refiero? A que parece que las personas no nos tenemos que ir a marchar nunca, que vamos a estar siempre ahí. Por lo tanto, con ese apego casi excesivo a la idea de que nunca nos va a pasar nada, dificulta la aceptación de la idea
cuando eso ocurre. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, lo que tenemos que ver es cuando el duelo pasa a ser casi incapacitante para la persona que lo sufre. Como tú muy bien decías, vamos a estar tristes, vamos a estar deprimidos, vamos a estar pues, completamente sin ganas de muchas cosas durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Eso podríamos preguntar. Depende. Ahí yo no me voy a atrever a decir absolutamente ninguna cantidad de tiempo, ni en meses ni en años, porque eso es muy distinto en unas personas o en otras. Pero lo que sí que es cierto es que un duelo se transforma en algo patológico cuando está en la misma intensidad, cuando se sostiene con las mismas características que las primeras semanas, que los primeros días, al cabo de mucho más tiempo. Y además, cuando impide a la persona que padece ese proceso de duelo, cuando le impide volver poco a poco a recuperar actividades y acciones que hacía en su vida normal. Hay personas que dejan de hacer ciertas cosas, eso hacerlo en un primer momento vale, pero si eso se nos alarga demasiado en el tiempo, a lo mejor tenemos que estar hablando ya de un duelo patológico. Y sobre todo, el nivel de sufrimiento interno a veces es el mejor indicador para saber cuándo un proceso es normal o cuando empieza a convertirse en algo patológico. Supongo que como psicóloga muchas consultas vendrán por esta parte. ¿Cómo se les puede ayudar a las personas cuando atravesamos un duelo de cualquier tipo? Pues también la ayuda va a depender de cada situación, eso por supuesto, pero podríamos decir de alguna manera, de forma general, que uno de los primeros pasos es el ser capaz de expresar las emociones. A pesar de que en un proceso de duelo y en un luto entendemos y aceptamos que la gente llore, que la gente se muestre triste, hay otro tipo de emociones que a lo mejor no siempre se expresan. O dicho de otra manera, cuando han pasado esos días, parece que los consejos que le dan a una persona que ha perdido a alguien es: no llores, no estés triste, no muestres toda esa gama de emociones que en ese momento son las que te invaden. Precisamente lo que deberíamos hacer y lo que hacemos los profesionales es lo contrario, permitirle a la persona que exprese la emoción que necesite en cada momento. Otro de los pasos es aceptar lo ocurrido. De alguna manera tendemos casi a negar. No puede ser que no le vuelva a ver más a esa persona, no puede ser que no pueda volver a compartir ciertas cosas, ¿no? Hay que hacer todo un proceso de aceptación de que cuando alguien fallece ya no va a volver a estar con nosotros. Entonces hablamos de la muerte directamente, que a veces es duro y es complicado. Podemos hablar incluso de cuáles son el sistema de creencias de esa persona, en cuanto a lo que piensa de dónde está ese ser querido, qué es lo que va a ocurrir, todo lo que va después de la muerte. Muchas veces el poder exteriorizarlo, el poder ordenarlo, el decidir cuál va a ser los pensamientos predominantes sobre eso, el intentar poco a poco entender las rutinas y la vida diaria sin sentirse culpable, sin pensar cuándo es que puedo dejar ya de estar tan triste, porque a veces hay personas que cuando se están recuperando, el primer día que, por ejemplo, vuelven a reírse, vuelven a sonreír, se sienten culpables. Claro, les invade un malestar de madre mía, me estoy riendo, y hace X tiempo, X meses que esa persona... Bueno, no pasa nada, tenemos que normalizar eso, tenemos que normalizar otra vez todo lo que es volver a la vida cotidiana sin que eso signifique hacer nada que vaya en contra del recuerdo de esa persona o de ese ser querido. Decir que, bueno, que ya nos daría para mucho, mejor si quieres lo dejamos para otro día. El duelo sería también distinto en el caso de los niños, de los más pequeños, ¿no? Es completamente diferente todo, desde cómo hay que afrontar el tema, cómo hay que comunicarlo, cómo hay que afrontar el pasar por el luto, y desde luego también, como decimos muchas veces, va a depender de unas edades o de otras, pero realmente yo creo que sí, que eso nos daría quizá para dedicarle otro espacio y poderlo ver con un poco más de detalle. Pues si te parece lo dejamos para el próximo día, hablamos de duelos en niños y bueno, de alguna forma esto nos ayuda, así que muchas gracias, Catalina. Gracias a vosotros.